Muy bien, aquí le vamos avisando a los seguidores que empezamos a transmitir en vivo. Vamos a hacer martes del libro hoy martes, 9 de la noche, volvemos al horario habitual y vamos a esperar a que se conecten algunos para empezar a saludar y empezar a realizar el directo de hoy. Wilson corre lento, se unió, un saludo a Wilson, a Carlos Taramacúa y a Juangui rayita abajo 168, a Clara 560562. También le mandamos un saludo a John F218 que se acaba de unir, a Yacita 21 que también está unida. Bueno, me dice que saludos desde Bogotá. Un abrazo, Wilson. Para Clara que dice buenas noches, también buenas noches. A ver quién más se nos une. Y empezamos el martes del libro, que estamos tratando de cumplir con el horario en estos días que todavía tenemos alta intensidad laboral, pero aquí estamos cumpliendo con la cita de los martes para hablar de un libro y hoy traigo un libro que me gustó mucho y por eso lo quiero recomendar, porque me encantó por dos razones, pero ya voy a comenzar martes del libro, apenas se nos una siquiera otra persona que diga que está conectada y ahí arrancamos. Entonces a todos, muchas gracias. Recuerden que martes del libro se hace todos los martes en directo a las 9 de la noche, y luego queda ahí en el feed para quienes lo ven en diferido, y a todos los que se van uniendo, pues bienvenidos. Quería saludar alguna tanda de seguidores de Moreno Daza, que también se unió, también la bienvenida para ellos. Arranquemos con martes del libro y los que se vayan sumando, pues luego se ponen al día, lo ven completo o lo recomiendan o lo comparten o simplemente le dan ahí un corazoncito de me gusta para saber que ustedes están ahí. Ahí nos saludó, por ejemplo, De Moreno y Servio Caicedo también está unido ya a martes del libro, 9 de la noche y 8 minutos en Colombia. Entonces arranquemos ya el martes del libro. Hoy vamos a hablar de escritura fragmentada y vamos a hablar de escritura en segunda persona. Y la novela que traigo para hoy reúne los dos elementos y por eso me gustó, porque estaba buscando algo para leer que fuera escritura fragmentada y estaba buscando también textos en segunda persona porque en lo particular me parece muy complejo escribir en segunda persona. Yo siempre escribo o en primera persona, textos muy personales, muy a columnas de opinión, algunas historias, los textos autobiográficos, y también tengo textos en tercera persona, sobre todo los cuentos, que casi todos los escribo en tercera persona, y algunos textos periodísticos que también los hago en tercera persona, y una novela que tengo por ahí iniciada que también está escrita en tercera persona. Entonces, quería encontrar un texto que estuviera escrito en segunda persona, porque me parece muy complejo hacerlo, y que fuera escritura fragmentada. ¿Qué es la escritura fragmentada? Digamos que es una corriente, una técnica, una forma de composición o una tendencia estética que está muy de moda ahora y creo que tiene mucho que ver con estos tiempos modernos, los tiempos de la fragmentación, los tiempos de la dispersión, los tiempos de las redes sociales, los tiempos de la falta de tiempo, así suena un poquito cacofónico, los tiempos de la dificultad de concentrarse en muchas personas y los tiempos de las nuevas formas narrativas que todos los escritores están buscando y tratando de encontrar en estos tiempos modernos esas nuevas formas. Resulta que la escritura fragmentada no es un invento del tiempo moderno, pero se acomoda mucho a la realidad actual. Consiste como en construir un texto a partir de fragmentos que luego encajan en una especie de rompecabezas y que tienen varias particularidades. Primero es que se rompe la linealidad, no se cuenta a lo largo del tiempo en un recorrido narrativo, sino que se van contando momentos en pequeños fragmentos que se pueden ir leyendo de a uno y esa es la particularidad y la ventaja o una manera de contrarrestar los tiempos modernos y todas estas cosas que comentaba, porque la gente puede ir leyendo de a un fragmento corto y puede leer después otro fragmento y va leyendo fragmento a fragmento. Entonces no hay una linealidad en el relato, hay algunos espacios en blanco que van quedando para que el lector sea quien establezca los enganches o los lazos que haya entre esos fragmentos,
hay una discontinuidad temporal, no se narra en un continuo, sino que se va al futuro, se va al pasado, se regresa al presente y se está brincando en el tiempo de manera muy particular y en la linealidad de la historia. También puede permitir presentar varias perspectivas de varios narradores o de varios observadores, por ejemplo, y importa mucho la sugerencia, lo que se sugiera para que el lector sea quien se configure la idea del texto o la idea de la historia y la vaya casi que armando en su cabeza. Eso hace que el lector sea un poquito más activo. Algunos dirán, es la escritura de esta era moderna y no. Roland Barthes ya escribía así, escritura fragmentada, Cortázar en Rayuela, nada más fragmentario que Rayuela de Cortázar, en una manera de mirarlo y de entenderlo. Pizarnik también escribe algunos textos en literatura muy fragmentada y más que una forma, diríamos que la literatura fragmentada es una mirada a la experiencia humana desde distintas perspectivas. Eso por un lado. Y por otro lado les dije que estaba buscando un texto en segunda persona, porque cuando uno escribe en segunda persona, como que no hay espacio para la interpelación. Cuando uno escribe en primera persona, uno va reflexionando y le va dando cabida a otras perspectivas. Digamos que en la segunda persona no hay mucha posibilidad de réplica y de alguna manera hay como una forma muy inquisitiva de presentar las ideas en esa segunda persona que no permite como mucha interpelación. Editorial Planeta me había mandado este libro que se llama Sutura, que es de una escritora argentina que se llama Sofía Balbuena. Resulta que esta novela, Sutura, tiene las dos cosas. Tiene la segunda persona muy bien trabajada y tiene la escritura fragmentada. Sofía Balbuena es argentina, nació en la provincia del Salto, en Argentina, por allá en el 84, terminó las ciencias políticas, una licenciatura en la Universidad de Buenos Aires y se fue a estudiar un máster de creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Luego se va a hacer un máster de literatura comparada en la Autónoma de Barcelona y finalmente en el 2024 va a hacer un máster en altas, bueno, no sé cómo se traduce, artes finas en escritura, podría ser la traducción, es el máster que estudia en la Universidad de Iowa en los Estados Unidos y cuando hace ese máster escribe este libro como producto de la maestría. Quería contarles que es una escritora argentina muy interesante y que tiene esta historia que se llama Sutura, que ya se las voy a resumir. Digamos que Sutura es como una autoexploración, es un ejercicio en parte autobiográfico, en parte ficcional, sobre la vida de su corazón, literalmente, con una parte literal, porque es la historia de una chica que nace con un soplo en el corazón y que a los 2 años y medio le tienen que abrir el pecho, partirle el esternón para poderle hacer esa operación que le corrija su problema en el corazón y luego le tienen que coser con unos alambres, literalmente el esternón, con lo que ella empieza a vivir y a crecer. Y a lo largo de su vida tiene que someterse a varias cirugías porque el problema del corazón permanece, entonces es muy desgarrador porque la historia comienza contando esa historia, la historia de la niña que se tiene que someter a una cirugía de corazón a los 2 años y medio y que luego tiene que someterse a muchas otras cirugías del corazón para quitarle uno de los alambres que le incomoda, para acomodarle un tema que tiene de unos impulsos eléctricos en el corazón. Entonces es una historia muy cruda de una persona o de una mujer que desde que nace tiene problemas del corazón. Y luego viene la parte, yo diría, figurada o ni tan figurada, sentimental, emotiva, que es la historia del corazón desde las relaciones sentimentales. Entonces es un corazón que está con dificultades desde lo físico y que después tiene dificultades desde lo emocional sentimental. Entonces, ese soplo de nacimiento con varias cirugías, con el problema del esternón cosido con alambres, 3 cirugías de alta complejidad que le van dejando cicatrices con las que ella va sobreviviendo hasta que decide irse a vivir a Barcelona. Entonces se va a estudiar el máster de escritura creativa
y más que irse a estudiar, que parecería un proyecto de vida, ella empieza a echar raíces en la ciudad de Barcelona, pero a echar raíces como inmigrante, haciendo los trabajos que le toca hacer a los inmigrantes, rebuscándose la vida como le toca a los inmigrantes, viviendo en los sitios de habitaciones compartidas, de pequeñas pensiones, que es donde le toca vivir a los inmigrantes cuando no tienen un recurso económico alto como ella y quieren seguir una vida académica, pero allí empieza a construir su vida y aparecen sus amistades, aparecen sus rumbas, aparecen sus trabajos, aparecen sus amores y aparecen sus desamores y sus problemas afectivos, que son los que determinan la historia de Sutura. Ahí van apareciendo en la vida de ella unos personajes, Magdalena, que es una mexicana con la que comparte inicialmente habitación. Por medio de Magdalena, Magdalena le presenta a unos amigos, están en una noche, creo que es Navidad o Año Nuevo, comparten un espacio con unos amigos y aparecen Clara y Alonso, que son como los otros dos personajes fundamentales en la historia. Clara y Alonso tienen una relación de pareja, pero es una relación abierta, es una relación con una mentalidad que permite que cada uno de los dos pueda tener otras relaciones paralelas a la relación que tiene. Y entonces el problema de ella es que termina, o el problema no, la historia es que ella termina enamorada de Alonso, siendo muy amiga ella de Clara, que es la esposa de Alonso. Y en ese triángulo particular, pues al principio eso parece una relación libre, interesante, pero después se va convirtiendo en una trampa de la que para ella es muy difícil salir. Entonces, su amistad con Clara, que es la esposa de Alonso, tiene unos matices, unas facetas, unos encuentros, unos momentos, y su relación con Alonso, pues, que es la pareja de Clara, tiene otros matices, otros momentos y otros asuntos. Hay una parte desgarradora y es que ella queda embarazada 2 veces de Alonso y las 2 veces en un acuerdo con Alonso. eh, yo no sé si hay un acuerdo, hay ahí como unos desencuentros, ella termina teniendo 2 abortos, producto de los 2 embarazos, 2 abortos provocados, además, producto de su relación con Alonso. Entonces, ahí hay varias cosas y es la manera como ellos asumen esas relaciones, la pareja abierta y ella que entra a ser la tercera, y esas luces y esas sombras que se dan en las relaciones sexoafectivas que van marcando como toda la historia del texto. Es una escritura profundamente reflexiva, un poquito sensual en algunos momentos, que pareciera ser una carta escrita por la protagonista, pero que no es una carta como tal, que pareciera ser un discurso, pero tampoco es un discurso, una confesión, dirían algunos, o una aclaración de principios o una saldación de cuentas, podría decir uno, que hace la escritora frente a la vida que ha tenido en su viaje a Barcelona y en su vida en esta ciudad. Entonces es una historia de dolor, de felicidad, de tristeza, de alegría, de muchos momentos, con 3, 4 personajes que son el eje de la historia en un mundo nuevo, porque recordemos, ella se va de Buenos Aires a Barcelona y de alguna manera esa condición de extranjera también le marca muchas cosas. Le marca cosas como tener que trabajar limpiando los apartamentos que un catalán arrienda en una modalidad de Airbnb o de habitación alquilada por temporadas, pero que no cumple con todas las leyes. Entonces ella está medio complicada con ese tipo de trabajo. También trabaja en una tienda. Ella cuenta todas sus vivencias en Barcelona para poder sobrevivir y poder estudiar y poder vivir en unos escenarios bien particulares. El gran logro es cuando logra irse a un apartamento, y ella lo dice, donde ya su habitación tiene puerta y ella puede estar independiente. Y eso suena muy elemental, pero termina siendo uno de los elementos de la novela. No es una novela de amor, tampoco es una novela de desamor. Digamos que es un texto donde el corazón literalmente sangra, primero por el tema de la enfermedad y luego
por ese tema sentimental que termina marcándole su vida y de la cual ella hace como un desahogo a través de la escritura. Entonces se va armando la historia por pedazos porque por momentos es la voz de ella, la de la narradora, la que va contando la historia, que ahí uno supone es la voz de Sofía, la escritora, como contando en primera persona, pero aparecen otras voces haciendo una polifonía porque a veces siente uno que la que está escribiendo, es decir, que la que está hablando en la historia es Magdalena, su amiga mexicana, que luego se regresa a México, o que es Clara o que es Alonso. Y de hecho los capítulos tienen esos nombres, Magdalena, Clara, y el último capítulo es Alonso. Y al final uno siente como que hay un saldo o no, sí, como que se cierran las cuentas con Alonso y ella como que se desahoga al final diciendo muchas cosas de esa relación que fue lo que finalmente le marcó su estadía en Barcelona. Es una novela con un componente autobiográfico, uno no sabe hasta qué punto es la biografía que tiene de la vida de Sofía, la protagonista, en toda su historia, pero como es fragmentaria la escritura y es lineal, es uno el que va sacando como esas interpretaciones y esas conclusiones. Es un libro armado por partes, donde Magdalena, Clara y Alonso son los capítulos y a la vez los personajes, pero no son ellos los que hablan todo el tiempo, sino que es la protagonista la que está contando la historia y los otros van entrando en algunas porciones de texto que van teniendo esas otras voces. Hay algunos elementos simbólicos, como el tema de los tatuajes. Resulta que Clara es una tatuadora, vive de tatuar y muchas veces montan en el apartamento que comparten, porque además se mudan muchas veces en Barcelona, en esos apartamentos en los que van compartiendo. Ella va tatuando y va tatuando a la protagonista, que además tiene una cicatriz grande en su pecho, que es el tema de las cirugías del corazón. Entonces hay una relación entre el tatuaje, las cosas que se tatúan en el cuerpo y la cicatriz que ya tiene en el cuerpo. Esas marcas como que tienen algo en común, como que se relacionan entre sí, las marcas en el cuerpo, unas por la vía de la cicatriz, otra por la vía del tatuaje. Y entonces también hay ahí una historia que creo que sería un elemento simbólico muy interesante para una lectura desde esa perspectiva. Creo que el gran éxito de la novela es hacer que todos los fragmentos, porque son fragmentos escritos y Sofía lo dijo por ahí en alguna entrevista que leí de ella en alguna red, ella va escribiendo esto en diferentes momentos, incluso en unas épocas en que estaba en Barcelona, luego cuando va a estudiar a la Universidad de Iowa, y allá va como armando pequeños fragmentos y el arte está en cómo hacerlos, cómo reunirlos para que encajen y para que se arme el mapa de la historia, que es la que uno como lector en la cabeza tiene que terminar de configurar. Digamos que es una historia de dos cirugías, una cirugía literal, material, y una cirugía amorosa que deja sus cicatrices, pero que al final van cerrando esas heridas y se van convirtiendo en cicatriz. No les voy a decir muchos más detalles de cómo termina, porque es una novela corta, son 110 páginas. Les voy a mostrar que está escrita. Cada fragmento que ustedes ven es un texto distinto, algunos más largos que otros muy cortos, incluso hay fragmentos de 4 o 5 líneas, pero la magia está en cómo hacer articular estos elementos para que den la complejidad de la historia que yo les acabo de contar, armada como lector. Puede que yo haya entendido algunas cosas en otra perspectiva, pero ese es el juego de la escritura fragmentada, que repito, es una de las formas, de las técnicas, de las tendencias estéticas que se están usando ahora y que de alguna manera entiende las lógicas del mundo moderno, porque la gente empieza a leer por pedacitos. De hecho, pues entre un bus, un taxi, un avión, uno va leyendo de a pedazos, va marcando dónde va y cada fragmento te permite hacer una reflexión para tratar de encajarlo en lo que ya habías leído, y ahí es donde está el ejercicio del lector muy activo, que es lo que les contaba, se logra con este tipo de escritura. Este fue entonces el martes del libro de hoy. Recuerden, Sutura
es el nombre de la obra, y Sofía Balbuena es la escritora. Lo publicó Seix Barral a través de Editorial Planeta y es el recomendado de hoy en el martes del libro. Se vale recomendar, se vale compartir, se vale invitar gente para los martes del libro, se vale mandarle la publicación de martes del libro a quien ustedes consideren que vale la pena compartírselo, pero lo más importante es que se vale leer, que es el propósito de este espacio: invitar, seducir, convencer de que es mejor la vida leyendo, por lo menos es más llevadera. Así que busquen libros, compartan y lean. Nos vemos el próximo martes en Martes del Libro, que ya vamos en no sé qué capítulo, pero seguimos trayendo diferentes textos, así que quedan todos invitados. Chao.